Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en Universo Tintín. Hoy traemos un vídeo un poco diferente, un vídeo que realmente no estaba programado porque es quizá un poco más especulativo que informativo, pero hace unos días estuve haciendo un ejercicio que fue ver cuál era la primera viñeta de cada uno de los álbumes de Tintín como simple divertimento. No tenía intención de hacer un vídeo, simplemente pues bueno, sabiendo de la forma meticulosa con la que Hergé elaboraba cada uno de los álbumes y de la manera tan exhaustiva con la que hacía cada esbozo, cada palabra, cada coma, todo estaba muy medido. Di por hecho también que esa primera viñeta de cada álbum estaría muy pensada y que no sería una viñeta al azar, sino que realmente habría detrás un trasfondo importante que el autor belga pues quería transmitir o al menos algún tipo de connotación, algún tipo de idea que quería que el lector pudiera captar en esa primera viñeta. Como digo, no tenía intención de hacer un vídeo al respecto, simplemente conocer cuál era las 23 primeras viñetas de los 23 álbumes que tenemos hoy en día, pero vi algunos elementos que me parecieron interesantes, algunos elementos recurrentes, algunos elementos que también nos sirven para conocer la evolución de la propia serie y al final, pues bueno, que consideré que podía ser una idea, bueno, no sé si interesante o al menos si, diferente para hacer un vídeo y comentar lo que he podido ver analizando estas viñetas. Así que sobre esto va el vídeo de hoy, sobre las primeras viñetas de Hergé. Comenzamos. Después de analizar estas 23 primeras viñetas de los 23 álbumes que conocemos hoy en día, he dejado fuera Tintín y Arte Alfa precisamente por ser una obra inacabada y conociendo cómo es el proceso creativo de Hergé, cómo hacía esbozos, cómo hacía bocetos, cómo repetía y volvía a la historia, volvía a rehacerla, como vemos, por ejemplo, en este libro que es Hergé y los bigotudos, que explica el proceso creativo de Tintín y los Pícaros, vemos que realmente eh, una idea que parece que está muy pulida y muy acabada, realmente se termina desechando porque Hergé vuelve sobre ella y realiza una nueva versión, una nueva modificación. Por lo tanto, no podemos saber si esa primera viñeta de Tintín y el arte alfa realmente habría sido esa primera viñeta que habría llegado al álbum definitivo. Por lo tanto, he preferido dejarla fuera y centrarnos en las 23 viñetas que sí conocemos de los 23 álbumes que tenemos hoy en día. Y haciendo este pequeño análisis he visto algunos patrones que creo que son interesantes porque son recurrentes. Hay viñetas que yo denomino descriptivas o explicativas, que son viñetas en las que prima el texto y que sirven para situar al lector y explicarnos qué va a pasar en esta aventura. Sirve también para recordar lo que ha ocurrido en obras anteriores, sobre todo cuando se utilizan para introducir la segunda parte de las historias bipartitas. Vemos que hay viñetas que son solamente texto en el lodo azul, por ejemplo, como continuación de los cigarros del faraón, o lo vemos también en Aterrizaje en la Luna, por ejemplo, de una manera un poco híbrida, para recordarnos cómo continuaba la historia de Objetivo la Luna. También lo vemos en la primera viñeta de la serie, la de Tintín en el País de los Soviets, donde esa primera viñeta es claramente descriptiva para situarnos a los personajes, situarnos en la aventura y a partir de ahí darnos el contexto de lo que viene a continuación. Hay otra serie de viñetas que yo llamo viñetas de situación, donde realmente no se explica nada, prácticamente no hay texto, hay incluso viñetas que no tienen nada de texto, que simplemente sirven para dar un contexto, para situarnos espacial o temporalmente. Una viñeta, por ejemplo, que se puede utilizar para explicar esto es la viñeta con la que comienza La Oreja Rota, donde se ve la entrada al museo etnográfico, se ve un personaje que está subiendo la escalinata, otro personaje que está escondido detrás de una columna, no sabemos realmente nada más, no nos explica, no hay un texto que nos dé información, que nos describa
que va a ocurrir, simplemente nos da un contexto geográfico que seguramente va a tener importancia en la historia. También hay viñetas dentro de estas viñetas más de situación, más connotativas, donde realmente lo que se nos introduce es un elemento muy concreto, como por ejemplo Tintín en el país del oro negro, que la primera viñeta es un surtidor de gasolina, donde no hay nada de texto, pero sí te da un elemento que realmente, si sabes ver un poco más allá de un simple dibujo, verás que realmente es importante en la historia. Dentro de esta categoría de viñetas que yo he llamado de situación, hay una subcategoría que creo que tiene entidad propia, que es esa categoría de escenas de la vida cotidiana o escenas cotidianas. Eso lo vamos a ver en diferentes álbumes porque muchas de las aventuras de Tintín parten precisamente bueno, pues de una situación, de una acción que a priori no parece importante. Vemos a los personajes en su día a día, en su vida cotidiana, sobre todo en Bruselas, y a partir de ahí se desarrolla la acción. Hay una categoría propia de viñetas que vamos a ver donde el comienzo de la aventura comienza con una primera viñeta donde simplemente vemos a los personajes en esa situación cotidiana a partir de la cual se va a desarrollar la aventura. Y después también hay unas viñetas que yo, bueno, pues he llamado híbridas porque combina lo mejor de ambas categorías. Hay viñetas donde no solamente vemos una imagen que nos sitúa, no vemos tampoco un texto amplio que nos describe, pero sí que combina varios elementos. Lo vamos a ver muy pronto, por ejemplo, en Tintín en el Congo. Vemos Tintín que se está despidiendo de un grupo de personas en una estación de tren. Realmente, si no hubiera nada de texto, sería una viñeta de situación, incluso de escena de vida cotidiana, donde realmente vemos a Tintín que está a punto de coger un tren, pero no sabríamos nada más. Sin embargo, los diálogos de los personajes sí que nos invita a entender que es Tintín que está saliendo de viaje y que además va de viaje a África. Por lo tanto, no nos está describiendo de manera exhaustiva lo que va a ocurrir en la historia, pero tampoco deja todo en el tejado del lector, sino que realmente te da información que si las combinas, realmente sabes cómo va a desarrollarse o al menos cómo va a comenzar esa historia. Con esta categoría vamos a empezar y vamos a profundizar en estas 23 primeras viñetas. Y vamos a empezar, pues, la primera viñeta que uno se topa cuando quiere empezar a leer las aventuras de Tintín, que es la primera viñeta de Tintín en el país de los soviets, publicada el 10 de enero de 1929. Y este es un ejemplo claro de viñeta descriptiva o de viñeta explicativa, donde se nos va a presentar a los personajes, se nos va a presentar la serie y nos va a dar información que es fundamental realmente, teniendo en cuenta que es la primera viñeta de la serie. Es importante que el autor nos explique a qué nos vamos a enfrentar, qué personajes van a estar, a qué se van a dedicar y a partir de ahora, de manera serializada, semana a semana, qué es lo que vamos a encontrar. Y esta primera viñeta lo que dice es: el periódico Petit Bantian, siempre atento a complacer a sus lectores y a tenerlos al corriente de lo que pasa en el extranjero, acaba de enviar a la Rusia soviética a uno de sus mejores reporteros, Tintín. Ante vuestros ojos veréis desfilar todas las semanas las múltiples peripecias de su viaje. Nota: la dirección del Petit Bantian da fe de la autenticidad de estas fotos tomadas por Tintín con ayuda de su simpático perrito Milú. Es un claro ejemplo de viñeta descriptiva y que es muy interesante realmente esta viñeta. Primero porque es la primera viñeta de la serie, es la primera con la que nos encontraríamos si queremos leer todos los álbumes de manera cronológica y también porque introduce algunos elementos que van a situar tanto la acción como a los propios personajes. De entrada nos está diciendo quién es el protagonista, que es Tintín. Nos está diciendo que va a estar acompañado de un segundo personaje, que es Milú. Nos dice cuál es su profesión, nos dice que es periodista, que es reportero
del Petit 21, introduce también un elemento que va a ser clave en toda la serie, como son los viajes. Lo introduce ya desde aquí diciendo que es un reportero que va a viajar a la Rusia soviética y que va a contar lo que allí ocurre, y todo esto que tiene que ver con los viajes pues será muy recurrente a lo largo de toda la obra. Y también introduce al final un elemento que también es relevante, como es la autenticidad de todo lo que cuenta. No nos dice aquí Le Petit Bastien que es una ficción, sino que es un reportero que trabaja en el periódico y que lo que va a contar es absolutamente real. Y eso es importante si tenemos en cuenta que Tintín empieza a publicarse en un periódico de información, pero también un periódico de doctrina. Por lo tanto, es importante que el periódico deje claro que lo que va a contar Tintín no es una ficción, sino que es el trabajo de un periodista que está contando realmente lo que ocurre allí. Y realmente es Tintín en estas primeras aventuras donde lo vamos a ver trabajar realmente como periodista, lo vamos a ver escribir en soviets su primera y su único texto, pero sí que es verdad que en Congo vamos a verlo también que viaja como periodista, que le quieren comprar ese artículo que va a escribir y que por lo tanto todavía en estas primeras aventuras vemos ese trasfondo realmente profesional como reportero, como periodista de Tintín, que más tarde va a ir desapareciendo y lo vamos a ver más como un detective, como un casi más personaje más policíaco que periodista. Y con esta explicación ya dada desde la primera aventura, pasamos a la segunda viñeta, que es esa viñeta híbrida de la que antes hablaba, que es la de Tintín en el Congo. Aquí vemos una diferencia muy clara con la viñeta de Tintín en el país de los soviets. Ya no hace falta presentar a Tintín porque es un personaje más que conocido, por lo tanto ya no hace falta ese texto descriptivo, sino que abre directamente con la misma idea de viaje. Realmente Tintín en el país de los soviets comienza con esa explicación y a continuación vemos a Tintín en un tren viajando hacia Alemania y más adelante a la Unión Soviética. Aquí la idea es la misma. Vemos un tren en el que Tintín está viajando, pero ya no es ese Tintín solitario que vemos en soviets, sino un Tintín rodeado de personas que van a despedirlo a la estación, porque ya es un personaje conocido. Y esto entronca con ese final de Tintín en el país de los soviets, cuando vemos esa multitud de personas recibiendo a Tintín en la estación de tren en Bruselas, que realmente ocurrió en la realidad. Un actor con un perro que hacía de Tintín volviendo a la estación de Bruselas con una multitud de personas que fueron a recibirlo. Aquí enlaza en esa primera viñeta con esa idea, con Tintín que se está despidiendo con un grupo de personas porque ya es un personaje conocido. Se mantiene la idea del viaje, se mantiene la idea de la aventura, porque el viaje en estas primeras aventuras es el catalizador de la propia aventura, valga la redundancia, de la propia historia. Y eso lo vemos desde estas primeras viñetas y vemos aquí ya en Congo un cambio muy radical respecto a esa primera viñeta de Tintín en el país de los soviets. Vamos un paso más allá en esta tercera viñeta de Tintín en América. Una viñeta que a mí me parece híbrida porque no solamente vemos a un personaje, no solamente vemos una imagen, sino que hay también un texto que realmente nos pone un poco en contexto de lo que vamos a encontrarnos. Vemos a un gángster de Chicago, como nos dice el texto, y un policía que saluda con miedo al gángster, y de esta manera eh, ya nos da un contexto perfecto de lo que va a ocurrir. Nos está diciendo que Tintín vuelve a viajar. En este momento ya no nos muestra el viaje, sino que ya nos sitúa el contexto temporal y espacial en el que vamos a ver a Tintín. En la ciudad de Chicago vemos a un gángster y vemos cómo ya damos por hecho con esa primera viñeta. Él ya es capaz de transmitirnos la idea de que Tintín ha viajado a América, ya no como reportero, sino seguramente más como detective, más como bienhechor o más como, bueno, pues
como superhéroe, podemos decir, para acabar con estos gángsters en la ciudad de Chicago. Se mantiene la idea, como decimos, de ese reportero viajero que va buscando aventuras a lo largo del mundo. Más adelante ese concepto cambiará. El viaje será, digamos, una consecuencia de la aventura. Aquí todavía la aventura es el propio viaje y esos elementos vemos cómo van evolucionando en esta primera viñeta, tanto con la forma de transmitir o de eh, dejar el viaje, digamos, elíptico, no nos lo muestra, pero ya nos da la idea de que Tintín es un viajero, ya lo sabemos, y directamente nos sitúa en la acción y también se ve esta evolución de Tintín como reportero que pasa a ser un Tintín más justiciero, por así decirlo, y de una persona que va a luchar por acabar con el mal en cualquier rincón del mundo. Esta idea del viaje se mantiene en Los cigarros del faraón, en esta primera viñeta de Los cigarros del faraón, que es una viñeta clara de situación, porque únicamente nos muestra una imagen y a partir de ahí tenemos nosotros que intentar descifrar lo que va a ocurrir. No sabemos realmente hacia dónde va Tintín, a priori, pero si vemos el título del álbum Los cigarros del faraón y vemos ese barco con esa falúa que realmente parece una falúa típica del Nilo, ya parece que con una única viñeta nos está diciendo que en ese barco va Tintín, porque es un personaje viajero, como ya sabemos, y que además está viajando hacia Egipto para algo que tiene que ver con un faraón y que además vemos que ya está llegando a destino con esa falúa que nos sitúa al lado. Por lo tanto, se mantiene esa idea del viaje como catalizador de la aventura y nos mete ya directamente con esta primera viñeta, sin decirnos absolutamente nada, nos mete ya en mitad de la acción. Es una única viñeta, sin ningún texto, pero que ya nos sitúa tanto en el espacio como en el tiempo en el que se está desarrollando la aventura que va a empezar. Y esto enlaza con la primera viñeta del Loto Azul, que es una clara viñeta descriptiva o explicativa, que es lo que decíamos antes, que cuando se inicia una segunda parte de una historia bipartita, porque aunque no hay, digamos, un consenso claro de si Los cigarros del faraón y el Loto Azul es una única historia, sí que es cierto que la segunda parte continúa, Loto Azul es una continuación realmente de la historia que empieza en Los cigarros del faraón. Lo que hace aquí Hergé es introducir una primera viñeta a modo de descripción para recordar lo que ha pasado en la aventura anterior. Esto tiene especial sentido si tenemos en cuenta que estas obras se publicaban de manera serializada. Por lo tanto, cuando aparece esta primera viñeta del Loto Azul, hace ya tiempo que ha terminado la aventura anterior. Por lo tanto, tiene sentido que Hergé aquí utilice ese recurso de introducir texto, una viñeta simplemente descriptiva, explicativa, recordativa, para saber por dónde quedó la aventura anterior o la primera parte de la aventura que tenemos entre manos. Esto va a cambiar más adelante, cuando ya digamos que el formato álbum se consolide, pero en este momento todavía vemos cómo Hergé utiliza este tipo de viñeta para comenzar una segunda parte de una historia bipartita. Después de esto vamos a una sexta viñeta que también hemos hablado por encima de ella, que es la primera viñeta de La oreja rota. Aquí hay un cambio muy importante, no solamente por el tipo de viñeta, porque es una viñeta donde no hay texto, simplemente se plasma una situación, pero eso también ha ocurrido recientemente en Los cigarros del faraón, por ejemplo, donde simplemente había una imagen de un barco. Esta es interesante porque ya se rompe con esa idea del viaje como catalizador de la aventura. Tintín, la oreja rota, terminará viajando a Sudamérica,
pero el viaje no será la aventura, sino que la aventura empuja a Tintín a viajar. Y esto es un cambio importante que vemos claramente aquí en esta primera viñeta. Ya no vemos una imagen de una estación, una imagen de un tren, una imagen de un barco, una imagen de Chicago como vimos en América, sino que vemos una imagen de Bruselas y a partir de ahí se va a desarrollar la aventura. Por lo tanto, hay un cambio importante de concepto. Hay un cambio importante de concepto tanto en el tipo de viñeta como en cómo cambia la serie a partir de ahora y cómo desde lo cotidiano se va a ir construyendo gran parte de la serie de Tintín a partir de este momento. Y esto es algo bueno, que es recurrente, que todos sabemos, pero que incluso Philippe Godin dice en este libro, cómo nace un cómic, un pequeño libro muy finito, donde Philippe Godin habla del proceso creativo de Hergé, desde que nace la idea hasta que llegas al arte final, explica todo este proceso creativo. Y en este proceso de creación de búsqueda de la idea, Philippe Godin hace especial relevancia a la cotidianidad, que eso lo vamos a ver muy bien. A partir de ahora, creo que en esta página que dice, Milú se pilla el morro en una vieja lata de conservas. Sobre un banco de un parque público, Tintín encuentra una cartera olvidada. Haddock y Tintín salen de un cine. ¿Se han fijado en que Hergé parte siempre de una circunstancia la mar de sencilla? En Hergé los elementos de partida no son extraordinarios, ni siquiera espectaculares. Digámoslo con todas las letras. Proceden de lo más banal de la vida diaria. Así continúa y termina diciendo, tras una entrada en materia bastante cotidiana, Hergé, ocultando bien su juego, esconde una idea original que tiene pensado desarrollar. Por lo tanto, esa idea de la cotidianidad se empieza ya a notar aquí, se empieza a ver a partir de esta sexta aventura. Además, Tintín ya a partir de este momento ya no es un periodista solamente, sino que es algo más. Es un aventurero, es alguien que busca restablecer la paz, restablecer, digamos, lo que él considera correcto, lo que es esa idea de justicia, llevarla a las máximas consecuencias, ¿no? Por lo tanto, ya no solamente hay aventura, sino que vemos que hay misterio, hay suspense, hay trama policíaca, y todo eso lo vemos en esta primera aventura. Vemos como el personaje que va a entrar al museo está claramente disfrazado, parece una barba claramente postiza, una peluca, unas gafas, el otro personaje está oculto detrás de una columna. Ya nos está diciendo Hergé en esta primera viñeta, esto es algo diferente. Aquí estamos ya en un entorno cercano y controlado por Tintín, y lo que vamos a ver ya no es simplemente un reportero que va a hacer un viaje para explicarnos algo, sino que va a ocurrir algo dentro de ese museo con estos personajes que no tienen pinta de buenos amigos y que Tintín, su objetivo no va a ser contarlo, sino desentrañar lo que ahí va a ocurrir. Es un cambio importante y que inaugura esta serie, digamos, de comienzos que tienen mucho que ver con estas escenas de vida cotidiana y que va a dar un salto más a partir de esta viñeta que ya tenemos aquí, de la Isla Negra, esta primera viñeta de la Isla Negra, que inaugura una etapa muy clara donde varias aventuras de manera continuada van a comenzar de esta manera absolutamente cotidiana. Porque si todavía en La Oreja Rota veíamos un elemento de misterio, un elemento de suspense, personajes que, bueno, había que desconfiar de ellos, nos situaba en un entorno eh, diferente al propio piso de Tintín o a su propio entorno cercano, a partir de aquí vemos que ya las viñetas son claramente Tintín con Milú paseando por Bruselas, por su entorno más cercano y en una acción absolutamente cotidiana. No hay nada de información, no hay nada que nos diga dónde puede estar la aventura o hacia dónde se puede dirigir la aventura.
Y esto parece que a Hergé le gustó bastante porque hasta cuatro aventuras de manera continuada, el cetro de Ottokar, el cangrejo de las pinzas de oro, la estrella misteriosa, vamos a ver cómo introduce este elemento que se unirá, como hablamos, a, a la Isla Negra. Van a ser cuatro álbumes diferentes que comienzan de manera idéntica. Tintín y Milú paseando por Bruselas. Son escenas claras de vida cotidiana y que, como decía Philippe Godin en este libro, ese interesante libro, parece que no ocurre nada, parece que todo parte de lo más banal, pero a partir de ahí se va a desarrollar una aventura interesante y que es un elemento también gráfico que parece que a Hergé en esta época le gustó bastante porque lo repite de manera continuada en esta época. Y aquí rompemos un poco los esquemas porque pasamos a El secreto del unicornio con una clara viñeta descriptiva o explicativa. Vuelve a la idea del texto. Será la tercera vez que lo haga, después de Soviets y después del Loto Azul, y será la última vez que utilice este elemento, al menos de esta manera gráfica. Sí que vamos a ver cómo un aterrizaje en la Luna hace algo parecido, haciendo una mezcla un poco híbrida entre un texto largo, explicativo, y también una imagen de este centro de donde sale el cohete camino de la Luna. Y esta viñeta dice lo siguiente, dice, desde hace algunos días se nota que los robos de carteras aumentan considerablemente. Las tiendas, los cines y las ventas públicas son los lugares escogidos por los hábiles y audaces ladrones. Se piensa que nos encontramos frente a una banda bien organizada y la policía ha puesto en campaña a sus mejores gentes. Es una viñeta interesante también, porque aquí ya vemos, aunque es una viñeta descriptiva, realmente cumple una misión diferente. Cumple una misión diferente porque aquí, desde un principio, vuelve a introducir el elemento desde el elemento del misterio, ¿vale? Nos está hablando de este robo de carteras, que parece que todo va a ir eh, por ahí, muy similar a ese comienzo de Tintín en América, con un juego diferente de elementos. Aquí simplemente es un texto, pero parece que la historia va a ir un poco en torno a esa aventura americana, unos gángsters, unos ladrones, y que todo va a girar en torno a eso. Y es un juego interesante porque aquí Hergé juega al despiste. Digamos que El secreto del unicornio es una obra narrativamente compleja donde se entrelazan diferentes historias. Vemos las historias de los carteristas o del carterista, vemos también la historia de los tres barcos y de los pergaminos, y vemos también la historia del caballero Francisco de Adoque. Por lo tanto, es un álbum complejo desde un punto de vista narrativo. Fue el álbum que a mí me atrapó al universo de Tintín y que le tengo un especial cariño. Pero aquí Hergé juega al despiste simplificando mucho la historia. Parece que todo va sobre un asunto de un carterista, que eso además va a continuar con las escenas posteriores, que son escenas también de esa vida cotidiana en Bruselas, en el mercado, en un mercado de viejos, donde vemos a Hernández y Fernández comprando unos bastones, Tintín comprando un barco, una maqueta de un barco, y parece que toda la trama va a girar en torno a la idea del carterista que introduce en esa primera viñeta, pero que realmente será una historia mucho más compleja. Y aquí Hergé va a jugar un poco al despiste y va a jugar con el lector. Y esta aventura tiene una segunda parte que es el tesoro de Rakan el Rojo, y aquí vemos cómo intercambia claramente Hergé los papeles. En lugar de introducir la segunda parte con un texto introductorio, lo hace al revés. Introduce el texto en el secreto del unicornio y, sin embargo, en el tesoro de Rakan el Rojo utiliza una viñeta clara de situación. Eh, Esto es interesante también porque aunque las aventuras se siguen publicando de manera serializada, el concepto de álbum ya ha cuajado en esta época ya de los años 40. Los álbumes de Tintín se venden a buen ritmo. Ese concepto de lectura de principio a fin ya está más o menos
consolidado y por lo tanto él no ve ya necesario introducir una viñeta explicativa en esta primera viñeta de la segunda parte del Tesoro de Rakuten Rojo, sino que hace un juego muy interesante, porque el secreto del unicornio termina diciendo que se van a embarcar en el Sirius para ir a buscar el tesoro, y en esta segunda parte comienza con una viñeta que sin decir nada, ya sabemos que la aventura está continuando en el puerto, camino de esa búsqueda del tesoro, y nos da un único elemento que es un bar, donde aparece el texto Café El Ancla. Simplemente sabiendo que van a embarcar camino de la búsqueda de un tesoro, sabiendo que ese bar, por el nombre del bar, está en el puerto y también vemos al fondo unas grúas también típicas del puerto, ya sabemos que nos está situando sin palabras y con una única imagen, nos está situando en un puerto y nos está diciendo que la aventura continúa y que continúe ya directamente a los pies del barco para empezar esa aventura con muy pocos elementos. De nuevo, Hergé es capaz con muy pocos elementos y prácticamente sin texto de situarnos en mitad de la acción y lo hace aquí también de manera magistral. Jugaba un poco al despiste en El secreto del unicornio y también juega un poco al despiste en Las siete bolas de cristal. Porque si al principio de la serie veíamos que el tren, el barco, los diferentes medios de transporte introducían la idea del viaje, aquí va a jugar también con esa imagen de un tren, pero el Tintín de esta época, el Tintín de los años 40, de los años 50, no es el Tintín de los años 30. Ya no es un Tintín viajero, o al menos el viaje no es el catalizador de la aventura. Por lo tanto, esa imagen del tren ya no es la de un tren que lo va a llevar a tierras lejanas, por ejemplo, a la Unión Soviética, sino que es un tren que lo va a llevar simplemente a Mulansar, porque Tintín, decimos, ha cambiado. Las aventuras de Tintín son diferentes y ya no comienzan en un lugar lejano, sino que comienzan las aventuras directamente en Bruselas. Aquí juega también Hergé al despiste y es interesante ver este tipo de viñetas y confrontarlas con las primeras porque vemos claramente cómo es la evolución de las aventuras. Y de hecho, si seguimos leyendo, vemos cómo en este tren, sin bajarse de este tren, Tintín conocerá pues la expedición Sanders-Hardtmuth y todo lo que traerá consigo, y a partir de aquí también se desarrolla la aventura. Una aventura que va a continuar en el Templo del Sol, y es también una, una viñeta que podríamos considerar como híbrida, porque sí que es cierto que hay una simple imagen, pero también hay un texto que acompaña esa imagen y ya nos sirve perfectamente para saber dónde está Tintín y dónde está el Capitán Haddock. Una forma de continuar muy parecida a la que haría en El Tesoro de Ragan el Rojo. Ya no es necesario explicar lo que ha pasado en la primera aventura, sino que directamente lo enlaza y lo enlaza en este caso, pues también de manera magistral, porque al final de las siete bolas de cristal, cuando Tintín, a bordo del avión con destino a Perú, le dice al capitán Haddock, y ahora en ruta hacia el Perú. Llegaremos a El Callao antes que el Pachacamac. Allí avisaremos inmediatamente a la policía y a la llegada del barco encontraremos a Tornasol. Los personajes terminan la aventura en un avión yendo hacia el Callao y aquí comienza esta segunda parte con un mapa donde vemos la ciudad de El Callao y donde se dice que realmente ya están en la ciudad y por lo tanto que la aventura comienza a partir de ese momento. Em, una viñeta diferente será esta viñeta número 15. Son viñetas un poco más complejas. Veremos en este caso de Tintín en el País del Oro Negro, también lo veremos en el asunto Tornasol. Son viñetas difíciles de calificar porque por sí mismas no te dicen ningún tipo de información.
Al menos si no sabemos leer entre líneas, que eso es algo que a Hergé le gusta mucho, a Hergé le gusta esta sutileza. Aquí vemos que lo único que vemos es un surtidor de gasolina. Por lo tanto, solamente podemos saber a través del título, Tintín, en el país del oro negro, sabemos que está hablando del petróleo. Con esta primera viñeta ya nos está diciendo, la aventura que vas a leer no solo tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con los combustibles, tiene que ver con la gasolina. No te voy a decir qué es, pero por aquí van los tiros, ¿no? Realmente son viñetas que ya invitan al lector a ir un poco más allá, a pensar, a intentar adelantarse a cuál va a ser la aventura. Digamos que son viñetas, como digo, son viñetas complejas que va a utilizar pocas veces, pero sí que es verdad que cuando ya tienes el ojo un poco entrenado y has leído, has llegado hasta este punto de la serie, que ya llevas 15 álbumes leídos, 14, 15 álbumes, te das cuenta de que esa sutileza va a estar también detrás de otras viñetas, lo vamos a ver también en el asunto Tornasol, y vamos a ver esa sutileza también llevada a un extremo aún mayor en las joyas de la Castafiore. Aquí ya Hergé, digamos, está jugando en otra liga. Y aquí no hace falta que te explique, no hace falta que te describa, ni siquiera hace falta que te ponga en contexto. Ya el lector tiene que saber a estas alturas por dónde más o menos va a discurrir la acción. Volvemos a esas escenas de la vida cotidiana en Objetivo La Luna. Es una viñeta muy parecida a la que hayamos visto en las Siete Bolas de Cristal. En ese momento Tintín está yendo a Mulansar en un tren. Aquí están yendo el capitán Haddock y Tintín a Mulansar están yendo en su coche. Por lo tanto, están simplemente en una escena cotidiana, están en su coche, están en su casa. En teoría no hay nada raro, no hay nada, ningún indicio de que nos diga sobre qué va a girar la historia y a partir de ahí se va a desarrollar cómo pasaría en el cetro de Ottokar, en la Isla Negra, en el Cangrejo de las Pinzas de Oro y otras aventuras similares que parten desde una escena aparentemente banal y a partir de ahí se va a desarrollar la historia. Y esta historia enlaza con una segunda parte que es Aterrizaje en la Luna y aquí Hergé opta por una viñeta híbrida. El, vi- el cohete ya ha partido del Centro de Investigaciones Atómicas de Sbrog en Sildavia y en esta segunda parte Hergé vuelve a jugar un poco con la idea de ese texto descriptivo para recordarnos lo que ha pasado en la aventura anterior. Aquí puede tener cierto sentido porque hay que tener en cuenta también en qué momento se publica esta historia. Es una historia en la que Hergé estaba pasando por un muy mal momento de salud, por continuas depresiones. La historia lunar estuvo más de un año parada porque Hergé desapareció, directamente desapareció, y estuvo un año y pico sin que apareciera ninguna viñeta relacionada con esta historia. Y sí que puede tener un sentido que todavía en esta época de serialización, en una aventura que había tenido tantos parones, que había tenido tantas dificultades para continuar, tiene sentido que esta segunda parte empiece con un texto descriptivo que sitúe de nuevo al lector en la aventura que estamos leyendo. Hay que tener en cuenta que esta aventura se empieza a publicar en el año 50 y no termina hasta el 53. Por lo tanto, hoy que vemos la cultura de Netflix, que podemos leer todos todo junto, que podemos ver una serie de principio a fin, en esta época es cierto que, como decíamos antes, que el formato álbum está consolidado. Sí que es verdad que en esta aventura en concreto puede tener sentido que se introduzca este pie precisamente por las dificultades que había tenido el desarrollo de esta obra. Aquí utiliza una imagen de ese centro de investigaciones, por lo tanto, sin leer nada ya sabemos exactamente dónde está la acción, cómo continúa la acción y el texto ya nos da el pie para entender el resto de la aventura. Y este texto dice lo siguiente.
Un cohete con destino a la Luna acaba de ser lanzado desde el Centro de Investigaciones Atómica de Sbroj, en Moldavia. En él viajan Tintín y Milú, el capitán Haddock, el profesor Tornasol y el ingeniero Wolf. La radio multiplica sus llamadas a los pasajeros de la aeronave. Se espera con ansiedad que los miembros de la expedición vuelvan del desvanecimiento provocado por el brusco despegue, pero el receptor del puesto de observación, cuya antena se alza en la noche, no recoge respuesta alguna. Por lo tanto, tenemos una viñeta que más que híbrida podría ser directamente descriptiva, porque la imagen del centro de observaciones de Sprague tampoco nos aporta mucha más información más allá de darnos un contexto espacial, aunque en el texto se vuelve a repetir. Por lo tanto, sí que es verdad que podría ser una viñeta más descriptiva o explicativa que híbrida en este caso, ¿no? Volvemos a esas viñetas difíciles de clasificar, como ya vimos en Tintín en el País del Oro Negro, que es esta viñeta de El asunto Tornasol. Una viñeta donde realmente no sabemos qué va a pasar, es un teléfono que está sonando y ya introduce esa idea del misterio. Una llamada de repente que no sabemos de qué va, no sabemos quién es, ni sabemos quién es, ni sabemos qué es lo que quiere la persona que está llamando. Ese elemento de misterio ya lo tenemos en el título. Tú lees el asunto Tornasol, ya sabes que hay un asunto, no sabes cuál es el asunto que va a involucrar a Tornasol y esta llamada te pone en acción, te pone al menos en tensión desde el principio. Pero es muy interesante cómo Hergé es capaz de jugar con el lector, porque es capaz de generar tensión y al mismo tiempo destensar, introduciendo diferentes llamadas. Esta llamada, que parece muy importante, realmente termina siendo un truco, termina siendo un gag, una mera distracción de alguien que se ha equivocado preguntando por la carnicería Sansón. Es un gag bastante recurrente. Pero este truco realmente va a tener su continuación porque habrá nuevas llamadas preguntando por el capitán Haddock. No sabemos quién llama ni para qué, pero este juego de las llamadas va a servir como elemento de tensión, de distensión y también de introducción de elementos cómicos y de gags como este de la carnicería Sansón. Por lo tanto, es una viñeta difícil de calificar, que temporalmente es muy cercana a Tintín en el país del oro negro, lo que quiere decir que ya en esta época Hergé es capaz de esto, ¿no? No darnos tanta información desde el principio, sino jugar un poco con el lector a que adivine sobre cuál va a ser el asunto, la historia o la trama de cada una de las aventuras. Em, es eh, una viñeta que entronca con posiblemente la primera viñeta más icónica de toda la serie, que es la primera viñeta de Stop de Coque. Una primera viñeta donde Hergé tiene la maestría de comenzar una obra con la palabra fin, la palabra que se utiliza para el final. Él es capaz de introducirla al principio. Es una escena de situación que también se puede enlazar con esas escenas de la vida cotidiana, porque vemos un cine y en la primera parte, en el primer plano de estas butacas de cine, se puede adivinar la figura de Tintín y del capitán Haddock. Por lo tanto, volvemos a esa idea de de la cotidianidad, de cómo desde lo banal, como dice Philip Godin, se puede construir una historia que para nada es banal, como vemos más adelante. En el caso de estos de Coque estamos viendo tráfico de armas, tráfico de seres humanos, esclavitud. Son historias complejas, historias muy potentes que comienzan desde lo más banal. Esta primera viñeta también podemos especular, ¿no? De qué película están viendo en el cine, ¿no? No podemos saber qué película estamos viendo, si parece que es una película del oeste y por qué no podría ser esa película que están rodando en Los cigarros del faraón, cuando Tintín interrumpe
la película que está siendo rodada por Rastapopoulos, ¿no? El propio Rastapopoulos, y Tintín interrumpe la escena pensando que están maltratando a una mujer. No sabemos si es la misma película o no, pero hay que tener en cuenta que Stop de Coque es una obra donde se recogen muchos actores secundarios de obras anteriores. Vemos a Dawson, por ejemplo, el antiguo policía de la concesión internacional de Shanghái, en el Loto Azul. Aquí lo vemos de nuevo. Vemos al general Alcázar, vemos a Ben Khalil Saab, a Abdalá, al propio Rastapopoulos, también lo vemos aquí, a Alan Thompson, a Dr. Muller, Oliveira da Figueira, Bianca Castafiore, Serafín Latón. O sea, vemos desfilar a un montón de secundarios que ya han aparecido en historias anteriores. Por lo tanto, ¿por qué no también un guiño a esa aventura, a esa película que se estaba rodando en Los cigarros del faraón? Bueno, pues es una simple especulación que no tiene más importancia. Lo realmente importante es esta viñeta fantástica, esta primera viñeta que comienza con ese título de fin, ese fin para dar comienzo a una aventura compleja, bien, muy bien tejida y para nada, como decíamos antes, en absoluto banal. Eh, Vuelve aquí en Tintín en el Tíbet a utilizar esa idea de situación, de escena de la vida cotidiana, como acabamos de ver en Stout de Coque, una viñeta que es muy parecida a otras que hemos visto anteriormente. Tintín con Milú paseando, sabemos que está de vacaciones porque lo dice el propio Tintín, pero nada más. Realmente es una viñeta clara de situación y a partir de ahí se va a ir desarrollando la historia, como pasaría en esas aventuras anteriores. Más interesante, y me quiero detener un poco más, es esta primera viñeta de las joyas de la Castafiore. Porque es cierto que parte de la misma idea, de una escena de la vida cotidiana. Están el capitán Haddock y Tintín paseando por los jardines de Moulinsart. A priori, pues no pasa nada, como en otras muchas aventuras. Pero esta escena es fantástica. Esta escena es absolutamente redonda. Es tejer el principio y el final en una única viñeta. Creo que no hago spoilers si hablo de, bueno, de la resolución de esta aventura. Voy a intentar no hacerlo, pero sí que es verdad que esa urraca que vemos ahí tendrá un papel muy relevante. Por lo tanto, eh, aquí R&D está jugando de manera mucho más compleja de lo que lo había hecho antes. Antes teníamos simples escenas de la vida cotidiana, de los personajes paseando por su entorno más cercano. Teníamos elementos que por sí mismos podían ser interesantes o nos podían introducir la aventura, como ese teléfono, ese surtidor, que por sí mismos no nos dicen nada, pero nos sitúan. Aquí podría haber optado por la imagen de Tintín y Jado paseando, podría haber optado por esa imagen de la urraca. Sin embargo, él los combina en esta viñeta y en una segunda lectura, no te das cuenta en la primera, pero en una segunda, tercera lectura, te das cuenta de la complejidad narrativa que tiene esta viñeta y el nivel de maestría que Hergé había alcanzado ya en este momento, introduciendo todos los elementos clave de una aventura, no aventura realmente, una no aventura que se desarrolla en el propio castillo de Moulinsart y cómo la resolución está en esa primera viñeta que es magistral y que es muy icónica, posiblemente la viñeta más icónica junto con esta que hemos visto de Stock de Coque. Nos acercamos ya al final con esta viñeta muy bonita, la verdad es que es una viñeta muy muy bonita de vuelo 714 para Sydney, que es una viñeta híbrida en la que recupera esa idea del viaje y recupera esa idea de los medios de transporte, en este caso es el avión, pero también lo había hecho anteriormente con el tren, con las estaciones de tren, esa idea de el viaje y de los medios de transporte como catalizador de la aventura.
Y tiene mucho sentido en esta historia, porque después de unas aventuras muy atípicas como las joyas de la Castafiore, como Tintín en el Tíbet, aquí Elie rescata esa idea originaria, esa idea primigenia de el viaje y la aventura que se produce en ese viaje, la rescata aquí en vuelo 714 para Sydney, rescata esa idea y rescata también esa parte gráfica, que es este avión que podría ser perfectamente ese barco que vimos en los cigarros del faraón, o ese tren de soviets, o ese tren del Congo. Vuelve a esa idea, vuelve a ese origen, tanto temática como gráficamente. Y aquí lo que se puede leer es Yakarta, en la isla de Java, el Boeing 707 de la Qantas, vuelo 714, procedente de Londres, acaba de aterrizar en el aeropuerto de Kenayoran, última escala anterior a Sydney. Por lo tanto, nos está contando el trayecto que están haciendo, nos está contando dónde van, a bordo de qué avión van y seguramente no podemos saber realmente qué aventura van a vivir, pero sí que ese viaje tiene mucho que ver con la aventura que van a vivir los personajes como en esas primeras aventuras. Y de esta viñeta pasamos ya a la última que vamos a analizar, que es una viñeta gráficamente muy parecida, alargada al total de la página, donde vemos una escena de situación, de esa escena de vida cotidiana, muy parecida a la escena que vimos de Objetivo la Luna llegando a Mulansar en coche. Aquí lo vemos que llega Tintín en la moto, pero es un poco retomar esa idea de escena cotidiana previa a la aventura. Esta viñeta es interesante porque hablamos de la forma minuciosa con la que Hergé trabajaba, ¿no? Para que todo fuera verosímil, para que todo fuera perfecto. Decía al principio del vídeo que esta curiosidad de ver esa primera viñeta era porque daba por hecho que todo está tan medido en Hergé que seguramente no había nada al azar, ni siquiera en esa primera viñeta. Y ese nivel de perfección lo vemos en esta viñeta, porque cuando él hace esta primera página, esta primera viñeta, la hace pues Tintín yendo en moto por un paisaje pues verde, de flores, pues un típico paisaje de primavera. Pero más tarde se dan cuenta de que lo que viene más adelante, cuando ya viajen a Sudamérica, será el carnaval. Si el carnaval es en febrero, pues seguramente esta primera viñeta, esa acción tiene lugar en diciembre, en enero o incluso en el mismo mes de febrero. Pero estamos hablando de, en cualquier caso, en el invierno europeo. Por lo tanto, esa primera viñeta no podía ser una primavera florida en Bélgica, sino que tenía que ser necesariamente invierno. Y él redibuja esa viñeta porque nada en Tintín, nada en Hergé es al azar y nada en Hergé es erróneo si se puede corregir y si se puede adaptar a la realidad lo máximo posible. Por lo tanto, una viñeta también interesante que sirve para cerrar esta lectura de Tintín en sus primeras viñetas. Empezamos con Soviets, esa idea del viaje de grandes distancias, Unión Soviética, África, América, Oriente, y terminando con la idea completamente distinta que es Mulansar. Tintín no está partiendo hacia la Unión Soviética como al principio, sino que está volviendo a casa, está volviendo a Mulansar, que es también esa evolución que vemos a lo largo de toda la serie. Vamos a escucharlo o a leerlo, mejor dicho, en varias ocasiones, tanto a Tintín como a Capitán Haddock, cómo están cansados de aventuras y lo que quieren ya es vivir una vida tranquila en Mulansar, y así es como termina esta, esta aventura de Tintín y los pícaros, comenzando yendo a Mulansar y terminando yendo a Mulansar, que es el final de todos los viajes y es también el final de este vídeo.
Simplemente daros las gracias por haber aguantado hasta aquí un vídeo que pensaba que fuera algo más corto, pero bueno, me he divertido haciéndolo y me he extendido quizá más de lo que quería, pero espero que os haya gustado o que por lo menos os haya resultado interesante para ver algunos elementos que yo no había visto hasta que no había reunido y había tenido esta visión de conjunto de las 23 viñetas puestas una al lado de la otra. Espero, como digo, que os haya resultado interesante y estaré encantado de leer vuestros comentarios también en en la caja de comentarios. Si algo no os ha gustado, si algo queréis añadir que yo he dejado en el tintero y que no he sabido ver en esta lectura, estaré encantado de hablar con vosotros, de comentar con vosotros y de compartir ideas y simplemente pediros que si os ha gustado el vídeo, deis a un like, lo compartáis, deis a seguir el canal porque eso sí que me ayuda a que que este contenido relacionado con Tintín, relacionado con Hergé, llegue a más personas, que realmente es el objetivo de este canal, que es difundir la obra de Hergé pues al mayor número de personas posible. Gracias por seguir ahí, por llegar hasta el final y hasta la próxima.